El padre de Pedro Sánchez avergüenza por completo a su hijo. No solamente es el entorno de Pedro Sánchez, sino que podríamos hablar presuntamente de una familia indecente y corrupta. Muy rápidamente lo vais a entender, pero os pongo en antecedentes. El pasado verano se filtraba que la madre de Pedrito, de Pedro Sánchez, estaba muy disgustada con su hijo porque su hijo, siendo presidente del gobierno, no conseguía librar a su hermano de la cárcel por todo el escándalo, como sabemos, que acecha a David Sánchez Azagra. Pero lo cierto es que el tema es todavía peor, porque hoy Alejandro Entrabasaguas destapa que no solamente dejó su caravana en Moncloa, que no solamente se ocultó en las paredes del palacio donde reside Pedro Sánchez y Begoña Gómez, sino que incluso quiso desviar el rastro de Hacienda dando de baja su teléfono móvil. Y aquí salta la sorpresa, porque el colaborador necesario en todo este asunto es ni más ni menos que el padre de ambos. El padre de Pedro Sánchez dejó una línea a su nombre para que todo esto se pudiese dar. Un escándalo sin duda mayúsculo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo sabemos que utilizaba un segundo teléfono David Sánchez mientras vivía supuestamente en la Moncloa? Bueno, pues porque hay un documento policial que lo acredita. Nosotros en el debate hemos publicado el documento íntegro, que lo que acredita es que durante un lapso temporal, concretamente 4 meses, que coincide con el momento en el que el hermano del presidente del gobierno estuvo viviendo dentro del complejo de la Moncloa, hizo un borrón telefónico, porque estuvo 4 meses sin ninguna línea telefónica a su nombre. Nosotros lo que hemos explicado, y siempre partiendo de este documento policial, es que una semana antes de entrar a convivir dentro del complejo presidencial, dio de baja su línea telefónica, estando dentro usó un teléfono que era de su padre y no volvió a tener una línea telefónica hasta que no salió fuera. Y esto es determinante porque una de las maneras que tiene Hacienda de verificar si hay fraudes con residencias fiscales, en ese momento David Sánchez teóricamente tributaba en Portugal, son las antenas de telefonía, y de ahí la importancia de que borrara su línea telefónica durante ese periodo de tiempo. Dime que el Ministerio de Hacienda ha abierto una investigación para saber si esto es verdad o mentira, o si ha habido se ha declarado ilegalmente sus ingresos David Sánchez. Nosotros lo que hemos contado en el periódico ha sido que el pasado 22 de septiembre la agencia tributaria recibe una denuncia contra el músico para que se le investigue, sobre todo para que se le inicie una inspección fiscal y se puedan verificar estos hechos. En este momento, por la información que nosotros tenemos, ese procedimiento interno dentro de Hacienda está en espera, y está a la espera precisamente de que un subordinado de la ministra María Jesús Montero decida si se le hace una comprobación o si no, si todo queda completamente archivado. En el caso de que se haga una comprobación, pues se le sumaría a los 2 delitos de corrupción por los que acaba de ser mandado al banquillo. ¿Y por qué no se le haría la comprobación? Yo entiendo que normalmente cuando alguien denuncia a alguien en Hacienda, oiga, que este menganito está defraudando, normalmente Hacienda investiga, ¿no? Normalmente sí, efectivamente, pero eso depende del departamento de inspección, que en base a las pruebas que contenga esa denuncia decide si hace algún tipo de comprobación o no. La información que nosotros tenemos es que el 95% de las denuncias no es que acaben en inspección, pero sí en una comprobación. Y a partir de ahí, si se verifica algún tipo de irregularidad, pues en este caso el hermano del presidente tendría que defenderse ante un presunto delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. A que lo entienda, ¿tú estás diciendo que María Jesús Montero, que es la ministra, está parando la investigación de Hacienda? Nosotros lo que sostenemos es que hay un subordinado de la ministra que es quien tiene que decidir si se abre o no la inspección, y de momento no se ha abierto. Y que está indeciso el hombre, básicamente, esto es que no lo tiene claro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lleva una semana en el cajón. Pero espérate, porque no es ni mucho menos toda la información que tenemos en este lunes. Este lunes 29 de septiembre cargado de información y de actualidades, como Víctor de Aldama destapando la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, destapando mordidas de 10 millones de euros en el rescate de Plus Ultra, y lo más grave lo dice después: amañaron las elecciones generales. Declaraciones durísimas de Aldama en Herrera en COPE. Hay un capítulo también importante que no se ha hablado, que es el famoso rescate de Plus Ultra, que de ese sí que habría que hablar, en el que Zapatero está involucrado, en el que Zapatero va al Ministerio de Transportes por 2 veces en las que yo estoy presente, a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer, al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer, y que, bueno, pues luego hay comentarios de Coldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero, y bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Coldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. ¿Dónde hayan ido esos 10 millones de euros? Pues no lo sé, o si al final se financiación o no, pero es algo que dijeron ellos cuando este señor salió del ministerio, cosa que el ministro en ningún momento quiso recibirle y estaba en contra de ese rescate.
Y si desde luego grabó las conversaciones en el Peugeot, ya es que entonces, ya desde el inicio, al final serían conversaciones intrascendentes, pero puede haber alguna cierta trascendencia si en algún momento se hace referencia a cómo se financian los partidos políticos y alguna cosa más, ¿no? O sea, bueno, cómo se financian los partidos políticos y a lo mejor alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Hablar de fraude electoral? Sí. Abiertamente, fraude electoral en unas elecciones en España. Sí, fraude electoral. Pues una acusación grave, señor Aldama. Y todo esto lo descubrimos en el día en el que la UCO confirma que la asesora de Moncloa se encargó de los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez. Un escándalo más que probablemente en Televisión Española o Telepedro no vas a poder encontrar. Y vamos a despedirnos con un poquito de humor, porque como vemos los escándalos acechan al padre, a la mujer, al hermano y hasta el propio Pedro Sánchez. Pues bien, aún así hay algunos que hacen el ridículo en las calles declarándose fans confesos del sanchismo y de Pedro Sánchez. Unas declaraciones que ha hecho ante Vito Quiles y que son para llevarse las manos a la cabeza. Pedro es lo mejor que hemos tenido, lo mejor que tendremos. No ha habido en España presidente como él. Te lo digo Pero yo. dígame una cosa que sea la que más le guste de Pedro. Me gustan hasta los andares, como de los cerdos. Hasta los andares me gustan. Mira cuando anda. Sí, que ¿Está enamorado de Pedro? Es que hay que creer en Dios y yo creo en Pedro. Me gusta desde la uña del pie hasta el último pelo. Juntas por la igualdad. Claro. Y Zapatero. Zapatero. Hace 2 años, ya ha pasado, me tiene que dar la próxima. Bueno. Es que en el sobre que me viene un sobre todos los meses, pues ahí me manda el dinerito y las camisetas. ¿Cómo ve lo de Begoña? Por Begoña, que la amo, ¿Y eso por qué? porque es la mujer de mi presidente. ¿Usted no Te cree? conozco, todos los días te veo. Ah, pues se lo agradezco. ¿Me ve más a mí o a Pedro? A ti, porque eres más guapo. ¿De verdad? Tú estás como un tren. Oye, muchas gracias. De nada, compañero. Pero una pregunta, ¿por qué cree usted la inocencia de Begoña? Está imputada por varios delitos. ¿Por qué crees tú el otro? No voy a venir. ¡Ayuso! ¡Ayuso! Yo no. Lo que yo vengo es a defender a mi Pedro. ¿Pero por qué le defiende? ¿Por qué? Porque es mi Pedro, mío. Ya, pero el país está... Está en muy fin. mal. Fíjate si está mal, que viene de Alemania con 400 euros y gano ya 800. Le ¿Cómo? subió 1 euro a Rajoy. Ah, porque le sube a usted la pensión. A mí sola. Por eso le a mí defiende a sola. Pedro. Begoña dirigió una cátedra sin tener ni siquiera titulación. Entonces, ¿qué otra persona puede tener una cátedra en la Complutense sin tener título? ¿Eso no cree que es tráfico de influencias? Mira, aquí hay alguien en España que no esté enchufado. ¿Usted le parece normal que Begoña utilizara a su asesora, que la paga usted con sus impuestos, para sus servicios particulares? Pero vamos a ver, si tú eres mi secretario, porque tiene derecho como la ha tenido la botella, anda que la botella. Pero no que me se lo hables. pague ella, ¿no? Vale, Que se lo y pague tú ella. le dice, mira, dile esto. ¿Pero por qué le pagamos nosotros el sueldo a la asesora de Begoña, que no es un cargo público? ¿Por qué? Porque sí, porque es muy guapa. Se lo perdona todo al PSOE, se lo perdona Yo todo. se lo perdono todo porque mi Pedro es mío y de todos mis socialistas.